Ya, ahora está grabando. Sí. Ya, entonces vamos a hacer otra cosita acá. Clipping. Ya. Entonces le dan este dibujo. Ya está la relación entre los ángulos. Ustedes no la tienen que sacar. En realidad se puede sacar. Es como teorema del seno, creo. No está funcionando. Bueno, ya. Y la primera cosa que les pide es implementen un script en MATLAB que para un valor fijo de alfa encuentre una solución de beta eh, a la ecuación 1. Entonces esta es la ecuación 1. Entonces tiene como function algo que reciba a alfa, hacen su cosita y me tienen que enterar beta, ¿ya? Y eso es con alfa fijo. Y acá les dicen que recuerde el teorema de valor intermedio. El teorema del valor intermedio es que si f es continua, uno designa el alfa. Sí, pues el alfa va a ser un argumento de la función. Entonces, y una parte del problema es que ustedes vean qué valores son posibles del alfa. ¿Ya? Como que, ¿qué pasa si yo le entrego como, puede alfa ser como, no sé, 270, así como estar para allá? No sé, ustedes tienen que ver eso igual. Pero igual le dice que lo grafique entre 0 y 2pi, así que ahí le está diciendo algo y lo difícil es como ver el rango de beta. Eso es parte del problema, ¿ya? Y la cosa es que ya ustedes tienen que hacer esto como una función, bla, 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 recibe alfa, me entrega beta. Y el TBI es que f continua como que va de un intervalo hasta R. Me parece que ya, tal que f de A es mayor que cero y f de B es menor. Oh, no se está viendo. Jejeje. No. eh, ya, esto aquí estaba escribiendo, pero la Wacom me tiró a la otra pantalla, perdón. Ahí estaba escribiendo. Con razón, ya. Tienen que hacer la función que recibe alfa y me tira beta. ¿Ya? Entonces, function, el nombre, lo que sea, va a recibir alfa y me va a tirar beta. Y aquí me dicen que el TBI, recuerda el TBI, y es que si yo tengo mi función continua, esperen que se me cambió de pantalla, aquí está. Y ahora sí, sí, ya. Tal que f de a es mayor a cero, f es menor a cero, entonces existe otro punto entre a y b, tal que f de c es igual a cero. Ya, entonces como esto es el TBI, entonces no sé, pues, f de a, f de b, y yo sé que tiene que existir alguien que sea cero, si es que yo cambio signo y soy continuo, ¿ya? Bueno, una forma de hacer esto es como, no sé, pues dense un alfa fijo, tal que f de alfa, coma beta sea, no sé, 0,1. No, perdón. Dense un alfa fijo, pueden darse un alfa fijo y como buscar beta, tal que f de alfa, coma beta sea menor a cero y buscarse otro beta tal que esto sea menor que cero, o sea, mayor que cero, perdón. Y entonces ahí con TBI, o sea, ahí ustedes van a poder encontrar, tienen que ver cómo encontrar un beta barra que va a estar entre estos dos betas y tal que f de alfa barra, coma beta barra va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces si ven, ah, espérense. Eh, eh, eh,
Ya, y ahora sí. Voy a hacer esto, a ver si funciona. Todo el espacio. ¿Existe algún comando para resolver desigualdades? Yo supondría que sí. No sé en realidad, pero se puede buscar. Se ve acá como la ventanita del enunciado encima del OneNote. Ya, pues entonces me decían, encuentro la solución a beta. Oye, perdí mi lápiz, aquí está. Entonces me decían acá, encuentre beta y bueno, aquí se hace. Como si yo resuelvo f de alfa con beta igual cero, si el alfa lo conozco, voy a poder conocer el beta que me soluciona acá, ¿ya? Después esto de que rota, si no lo entienden, es esto. Miren, acá va a estar fijo. Voy a sacar esto. Va a estar fijo en estos dos cositos, en el A y el D, ¿ya? Entonces, como si yo lo aplasto, como si al final esto es lo que rota, entonces va a cambiar como, o sea, alfa va a estar acá y el beta va a tener que estar como acá, acá, y esto siempre tiene que estar como estos extremos fijos, ¿ya? Entonces, no sé, po, el alfa puede estar acá, entonces sería como así, eh, como así, hagámoslo con otro color, como el beta, y esta cosa estaría como así, ¿ya? Entonces, eso se refiere a cuando está rotando el ángulo alfa, y ahí les dice una velocidad, es una velocidad nomás, em, y me dice el valor en cero. Entonces, estime la velocidad angular. Esto ustedes ¿cómo se llama esto? Cómo de resolver como Edor numéricamente, ¿cierto? Como que vimos es un método. Y acá en la parte B, ustedes les dan nos dan que de beta a de t va a ser igual a de b a de alfa por de alfa a de t, ¿ya? Y esta cosa ustedes la conocen de la parte anterior, po, que yo tengo esta función y la puedo solucionar. Entonces, la área de beta con respecto a alfa la puedo conocer. Y esta cosa de acá, eh, me lo dan, po, porque me dicen que la velocidad angular va a ser 25 radianes por segundo, ¿ya? Que es como rota el alfa. Entonces me dice, estima la velocidad angular, ahí tienen que hacer cosas con numéricamente, y yo ya conozco esos valores. Y después me dicen que la grafique. Entonces yo lo resolví anteriormente, la voy a graficar y, y describa los instantes que es máxima y mínima, y ahí solamente pueden usar el comando max y min, porque ustedes ya van a haber encontrado db a de alfa, po. Entonces max y min, y ahí van a poder tener la velocidad del vector, porque ustedes se van a tener que generar un vector de beta de t, ¿sí? Para distintos valores de t, ¿ya? Y eso lo van a poder saber ya que ustedes saben el alfa y saben la relación entre beta y alfa y entre alfa y t, ¿ya? Y eso es la parte, y para D la animación que les mostré, les dejé otro video como grabé de nuevo para que se entienda bien. Y ahora les voy a mostrar otra manera también de animar, que es como más fácil, pero a mí me gustaba la otra porque era como con programación en tab objeto, entonces te creas tu objeto y lo ibas manipulando. Y podía guardar el video. Con esta que le voy a mostrar ahora, no sé si se puede guardar videos. Y, y eso, pues, un cuello de botella. El problema es como ver los rangos que puede estar el beta. Y ahí ustedes no les puedo decir cómo, pero tienen que verlo. Y a mí yo cacho que va como de el profe de la otra sección creo que dijo como que puede ser que haya de menos pi medio a pi medio. Como que pues eso sería como de menos 90 a 90, ¿ya? Esa sería como un posible rango de los beta. Como esta sería 90 y menos 90, sí. Como que podría ser todo esto. O todo esto, sí. Pero bueno, aquí esto no es seguro, así que ustedes tienen que ver eso.
No sé si les quedó como claro como la idea de la pregunta. ¿Sí? Ya. Bueno. Bueno. Ah, no, recién sí, las otras internas. No sé si les quedó claro o si tienen otra pregunta. Mucho más no les puedo decir tampoco, porque la idea es que ustedes entiendan el problema, igual pues parte del problema, cachar qué está sucediendo y ahí espero haberlo guiado un poquito. Entonces, si no hay preguntas, parto con la ayudantía nomás, ¿no? Sí, ¿no? Eh, sí, ya. Entonces, bueno, yo siempre le hago un resumen, no sé si les gusta esto, a mí me gusta cuando en ayudantías que me hagan resúmenes, que a veces no, no me acuerdo de la materia. No sé si lo hago o me lo salto. ¿Qué prefieren ustedes? ¿No? Sí. Bueno, si no dicen nada, lo voy a hacer igual. Ya. Entonces el profe vio dos cosas nuevas, como el problema de aproximación y el de interpolación. El de aproximación, el problema, bueno, tengo los datos que van a ser x0 y 0, x1 y 1, xn y hasta el xn y el in. Y esto me van a representar algún tipo de función que yo voy a querer aproximar. Y el problema es encontrar una función phi tal que para todos estos datos la función evaluada en el XY sea cercana a los datos que yo ya conozco, ¿ya? Y esta cercanía es un criterio que yo puedo definir después, como que yo voy a decidir cómo elijo esa cercanía. Y como comentario, usualmente hay que mirar los datos antes de proponer un modelo como modelo lineal, modelo exponencial. Esto es una parábola, como para ver qué modelo yo puedo proponer. Entonces, por ejemplo, uno, como para donde haya que modificar los datos, yo tengo esta cosa, bueno, y veo que claramente es como casi lineal, pero acá está este puntito acá. Entonces, estas cosas como estos valores escapados se les dice outliers. Y usualmente, bueno, hay varias maneras no hay una manera concreta de cómo lidiar con esto, pero si yo veo que de verdad está muy escapado, como que lo saco nomás. Y esto puede ser como, no sé, por errores de medición. Yo estaba midiendo con la maquinita se le apagó la pila y me tiró eso, o algo raro pasó ahí. Entonces, con estos problemas de aproximación siempre tienen como que mirar los datos antes para ver de verdad que lo que están haciendo tiene sentido. Porque, no sé, po, si ustedes tienen esta cosa así, yo no voy a tirarle una regresión lineal, po. O sea, una aproximación lineal. Ustedes no saben el nombre. eh, no le voy a tirar una aproximación lineal, pues como cómo tirar una línea con esos datos. Igual hay varias de linealizar problemas y eso lo vamos a ver en esta ayudantía, de hecho. Y otra cosa es como, de repente uno siempre, hay modelos que piden como hipótesis que los datos sean normales, o sea, que sigan una distribución normal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos datos, esto es un histograma nomás, si yo tengo estos datos como que se distribuyen de esta manera, que se llaman right skewed, no sé cómo se dice en español, pero están como a la derecha. Si yo le hago una transformación logarítmica, como que se ven casi normales así. Entonces yo de repente como quiero pedir normalidad en los modelos, podría trabajar con la transformación logarítmica de los datos y ahí poder usar mi modelo porque voy a cumplir la hipótesis. Ya, esto es una idea nomás, no, para que cachen porque hay que mirar los datos antes. Entonces el problema de aproximación es un problema de optimización y se ve como P es el mínimo de E de A, B, y me salté esta parte. El primer caso es la función lineal, que es lo que vio el profe de la aproximación. Después uno puede hacer aproximaciones polinomiales, que de hecho también se pueden ver como lineales, aproximaciones ya con otro tipo de funciones. Entonces uno propone una función lineal que sería phi de x igual a x más b, y entonces tengo mis datitos y les tiro la línea que mejor como que más se acerque entre ellos. Y entonces, como yo decido eso, minimizando mi error, el error va a ser esta distancia acá, po. Como está acá a la línea. Y la línea no está fija, pues yo voy como probando líneas.
Eso va a estar haciendo cuando yo optimizo. Y ve como cuál minimiza este error. ¿Ya? Y bueno, aquí se ve como este error va a ser positivo, este va a ser negativo. Entonces uno la función de error la pone al cuadrado nomás. Entonces te hace el error del primer puntito, el error del segundo puntito, el error del tercer puntito, hasta el error del último puntito. Entonces, resto, lo hago al cuadrado para que sea positivo. Igual hay otra manera de... también ustedes pueden ponerle valor absoluto y no al cuadrado. El problema es muy similar, pero no es el mismo. Y se pone al cuadrado porque es más fácil como diferenciar una potencia al cuadrado que un valor absoluto. Porque el valor absoluto no es siempre continuo tampoco. Con el cero no es continuo. Eh, ya, po. Entonces la función de error queda así. Y si yo la escribo como de manera compacta, es una sumatoria. Y si yo escribo la definición del phi, me queda esto. ¿Ya? Y esto también se llama como error de mínimos cuadrados. Ustedes lo podrían buscar least squares. Entonces el problema es minimizar esto. Y la regla de Fermat, que es una condición suficiente para un mínimo, nos dice que un punto A, B solución del problema P me implica que el gradiente de A, B es cero. En este caso sería un gradiente de dos componentes porque la derivada con respecto a A y la derivada con respecto a B. Y uno puede ver que esta función es convexa y cuando la función es convexa uno puede ver que esta función es suficiente y necesaria. O sea que yo me puedo tomar un punto compuesto y puedo decir que es solución, porque esto no siempre se puede, ¿ya? Entonces como que igualando a cero y despejando uno puede hacer esto. El profe se los dejó como ejercicio creo, como para que vean que esto de verdad sucede. Es una formulita fea nomás. Y bueno, y para analizar como el modelo, como la bondad del ajuste se llama, uno define la desviación estándar. em, También ST, que está en el libro que les dijo el profe, el Chapra creo que se llama. ST es como la desviación estándar por n-1, que en realidad es esta sumatoria, como y cada punto menos el promedio, y barra su promedio. Y bueno, el r cuadrado va a ser el error menos este ST partido en el error, y esto en realidad es 1 menos ST partido en el error. Y bueno, acá entonces se puede ver como esto es siempre mayor a cero, que el r cuadrado va a estar entre cero y uno siempre. Y se puede demostrar que el r cuadrado es uno si y solamente si los datos eran lineales, así exactamente lineales, exactamente seguían o salían de una función a más b por x. ¿Ya? Acá pueden hacer como ejercicio demostrar esto, que es solamente reemplazar como acá, como en esta, bla, 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 en esta ecuación, como el ST partido en error. Ahí reemplazar como si los i eran de manera lineal. Y ahí se puede ver de esa manera. Entonces pasamos ahora a la P1, que yo ahora les voy a mostrar por qué el R cuadrado tiene que tener cuidado, como que no siempre me dice como ya, R cuadrado 1, entonces demasiado bueno, me quedo con eso y no la pienso. Sino que siempre van a tener que mirar los datos primero, ¿ya? Entonces hay un tipo, un matemático que se llama Anscombe, que se creó cuatro conjuntos de datos y dijo, miren, estos cuatro conjuntos de datos tienen el mismo R cuadrado, pero son súper distintos y en realidad algunos era bueno hacerle una regresión lineal y otros no tenía sentido. Entonces yo le subí un zip en el enunciado, donde están estos, le subí un CSV con estos cuatro datasets. Y vamos a hacer eso, pues vamos a hacerle una regresión lineal y vamos a ver qué tal es el R cuadrado y analizar por qué en algunos casos falla y en otros no. O sea, como en algunos casos me dice de verdad por qué es bueno el modelo y en otros me está diciendo puras tonteras. Entonces, si el MATLAB me abriera, sería hermoso. Ahora sí. Entonces, acá les voy a mostrar cómo el profe creo que le hizo a mano una regresión, una aproximación lineal, perdón, como definiéndose el A y el B. Y acá yo les voy a mostrar con Polyfit que también se puede hacer. Que la función Polyfit lo que hace es
a aproximar mi función con un polinomio. Entonces yo le paso unos datos y le digo, ya, ajustame esto con un polinomio de grado cualquier cosa, lo que yo le tire. Entonces lo que hace es hacer el problema de aproximación. Y en el caso de que el polinomio es de grado uno, ¿cierto? Si yo tengo un... Ay, se me corrió de nuevo esta cosa. Acá está. Si yo tengo un polinomio de grado uno, un polinomio de grado uno se ve como... no sé por qué se me sale el lápiz ahora. Ya. Es a más x por b, ¿cierto? Es un polinomio de grado uno, al final es una función lineal. Entonces si yo le tiro como que me haga esto con el polinomio de grado uno, me va a entregar mis coeficientes de la regresión lineal, ¿ya? Entonces veamos esto en MATLAB, esto no ya, se me abrieron dos MATLAB, se me abrieron tres MATLAB de hecho, pero un poco que mi compa anda medio pegado. Oh, qué lata. No, ya ahora sí, ya disculpen. Entonces voy a ir a mi carpetita, usuarios, disculpen, universidad, estamos acá, son numéricos, ya, ahora sí. Ahora sí. Ya, entonces hagámonos la P1. P1. Y abramos esto y cerramos estos dos de acá. Entonces lo que queremos hacer es leer los datos ¿cómo se llama? Anscombe. Ya, entonces primero voy a poner esto que siempre lo pongo. CLC, Clirol, Closol, como para que no pasen cositas raras. Y bueno, voy a poner formato largo para que tenga los mayores decimales posibles. Y para leer un CSV, ustedes tienen que usar la función csvread y poner el nombre del CSV, que en este caso es anscombe.csv. Y acá le pongo un 1 porque, bueno, les voy a mostrar los datos. Johnny Explorer. Le pongo un 1 porque el 1 es para saltarme la primera fila. Porque la primera fila va a tener los nombres y los datos. Te los muestro al tiro. Aquí está el Excel. Entonces, acá está, era los nombres y los datos. Solo puse un 1 para saltarme esto porque no son números, entonces no los quiero. Bueno, y acá estos son los valores X para los primeros tres datasets, los valores X para el cuarto dataset, y estos son los valores de Y para los cuatro datasets. ¿Ya? Entonces yo leo esto y corrámoslo. Veamos si se guardó bien A. Entonces A, bueno, va a ser esa cosa grande, esa matriz. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es guardar nuestros X. Entonces, el X va a ser ir a la primera columna del dataset. Va a ser el X, ¿cierto? Como yo le acabo de mostrar acá. Lo voy a abrir de nuevo, no sé por qué lo cerré. Entonces, voy a sacar esta primera columna de la matriz para tener los X, ¿sí? Y esta cosa en la ayudantía 1 lo vimos, que se hace como A, que es mi matriz, dos puntos, coma 1, que esto le saco la primera columna, ¿ya? Entonces después yo tengo que la segunda columna van a ser los valores para mi dataset 4, entonces voy a guardar eso también. Vas a hacer A,2. Y después voy a guardar mis IES, que van a ser la columna 3, la columna 4, la columna 5 y la columna 6. Entonces aquí voy a copiar y pegar nomás. Pam, pam, pam. Y acá sería 6, 5, 4. Si tienen duda no van cachando, me dicen nomás. 3, 4. ¿Ya? Entonces ahora vamos a usar la función polyfit. Bueno, primero ploteamos los datos para ver cómo se ven. Entonces plot de x,1. Pongámosle un punto.
punto R, un punto rojo, y subámosle el marker size. O sea que el puntito sea más grande, le ponemos 25, tiramos los puntos y así se ve. Este es mi primer dataset, ¿ya? Entonces se ve como que si yo paso la linita por aquí, pum, igual va a ser como más o menos una recta, ¿ya? Entonces, bueno, ploteemos todos los gráficos, todos los datos para ver cómo se ven. Plan, hold on, hold on. Y ahora le cambio las cosas. Y 4, y 3, y 2. Si prefieren como que yo escriba las cosas nomás y no las copie, me dicen no. Puede ser un poco caótico que ande copiando tantas cosas. Bueno, aquí estaríamos ploteando todo y pongámosle la leyenda. Lo voy a copiar nomás de cuando lo hice antes. Entonces, datos de Ascombe. Como que esto es la leyenda nomás, como me dice los primeros puntitos van a ser esto, los segundos van a ser esto, los terceros van a ser esto, los cuartos van a ser esto. Me falta el X4, toda la razón, muchas gracias. Porque el X4 tenía distinto de X. Entonces lo voy a plotear para que veamos todos los datos y me tira esto. Entonces igual son súper distintos, ¿no? Yo les dije que de hecho nos va a tirar la misma recta y el mismo R cuadrado la función mi regresión lineal. Entonces esto como, mira, esto los cuatro son puras estupideces, como una línea hacia arriba. Eso ni siquiera es una función, ¿sí? Porque son todos en el 8. Después esto como más curvito, esto ya los celestes igual se parecen a una lineal, pero tienen como este outlier. Y los rojos son los primeros que vimos. Ya, entonces así se ven los datos y ahora hagámosle la regresión lineal, pues. Entonces, la manera fácil de hacerlo es, como les dije, con el polyfit. Entonces pongamos help polyfit para que ustedes puedan ver lo que hace. Entonces subamos esto un poquito. Bla, 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 bla. Polyfit, fit polynomial to data. Entonces yo les paso unos datos y me hace un ajuste polinomial. Y recibe el X, que son el eje X, el Y son los ejes Y, son mis datos evaluados. Y el N es el orden del polinomio, ¿ya? Y lo que me entrega son los coeficientes del polinomio en este orden. Me va a entregar el primer coeficiente, va a ser lo que acompaña al xn. El segundo coeficiente, lo que acompaña al xn-1, bla, 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 hasta el último coeficiente, el que va solito, el que va sin x. ¿Ya? Entonces, esta es la opción polyfit, que les va a servir harto. De hecho, quizás les sirva en la tarea, no sé yo. Sigamos entonces. Hagamos polyfit. Entonces, yo voy a guardar mis coeficientes como coefs1. Va a ser igual a polyfit. Hagamos con los primeros datos. Entonces, para que ustedes vean lo que esto entrega, lo voy a correr abajito. Entonces lo copio. Lo voy a correr. Y esto me entrega el coeficiente. Este acompaña al X. Y este es el que va solito. Entonces, mi respuesta sería como 0.5 por X más 3. ¿Ya? Esa va a ser mi regresión lineal. Bueno, entonces hagamos esto para todos los, ¿cómo se llaman? Los datasets, ¿ya? Entonces, plan para el 3 y para el 4, ahora que no se me olvide el X4, Y4, X4. Entonces, lo corremos. Me va a tirar la figura de nuevo. Está ahí. Ahí está el MATLAB. Y veamos los coeficientes. Veamos el 1, es 0.5 más o menos y un 3. Veamos para el segundo dataset. De nuevo, casi igual. Para el tercero, casi lo mismo. Y para el cuarto, me faltó el 4 de nuevo, po. Y ahora sí. Entonces veamos de nuevo el 1 y el 4. Entonces, no sé escribir tampoco. El 1 y el 4. Y ahí como que casi todos los coeficientes no es lo mismo, ¿ya? Entonces ahora definamos una función para sacar el r cuadrado y, y veamos que es igual. De hecho, o sea, va a ser muy parecido porque los coeficientes son muy parecidos, po, ¿ya? Entonces function
Pongamos el r cuadrado igual a r square, que me recibe los coeficientes, me recibe mis datos x, me recibe el y. Entonces acá vamos a ver otra función que les va a servir a ustedes, que es polyval. Polyval lo que hace es evaluar mi polinomio. Entonces yo pongo help polyval, bla 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 bla. Me dice, evalúa el polinomio, retorna el valor del polinomio p evaluado en x. Y el polinomio p, lo que yo le hago es, p van a ser los coeficientes del polinomio y x es donde yo quiero evaluar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me genero como p es igual a 1, 1, 0, ¿qué estoy diciendo acá? Que el término que acompaña el término que va solito va a ser 0, el término que acompaña el x va a ser 1 y el término que acompaña el x cuadrado va a ser 1. Lo guardo y hago mi polyval. Entonces démosle p y démosle, pongámosle x igual a 1. Entonces, ¿qué me va a hacer esto? Este polyval me va a hacer x1 por x cuadrado más 1 por x más 0. Entonces eso me debiera dar 2, 2. Y esa es la función polyval que le evalúa un polinomio. eh, y eso, si no entienden me dicen no. Estoy un poco bajo el micrófono parece. El zoom... Ah, ¿se escucha bien? ¿Podría subir un poquito porfa que haciendo el código no esté me queda atrás? Oh, perfecto, sí. Eh, ya pues, entonces voy a empezar a hacer la función. Voy a poner ifit. Ahí está bien con el código. ¿Te alcanza? Ifit va a ser igual a polyval de coefs. Entonces le paso mis coeficientes y le paso el vector donde yo voy a evaluar, que es el x. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto va a ser mi función lineal que yo le hice la aproximación, ¿cierto? Mi resultado, ¿ya? Entonces, voy a poner SR, va a ser igual a la suma del I menos ifit, todo esto al cuadrado, y voy a poner unos paréntesis acá. ¿Ya? Lo que estoy haciendo acá es el error que les dije antes. Entonces, aproximación es este error, ¿ya? Acá como que este sería el ifit, ¿ya? Porque yo me dieron el A, me dieron el B y yo le hice polyval. Entonces, evalué un polinomio en mis coeficientes que me dieron, ¿ok? Ya, entonces me definí ese error y ahora me voy a definir el ST, el que les puse por aquí. El ST acá, que va a ser la sumatoria bla, 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 de los elementos de I menos el promedio de I. Y todo eso al cuadrado, por lo que ya dije de que quiero que sean positivos, todos los cositos. Entonces definámonos el promedio de I, va a ser I barra es igual a min de I, mena, luchito menos, min de I, n, pongamos que es largo, no lo vamos a usar, perdón, que antes se usa. Es que hay varias maneras de definir el error igual, como que esto es r cuadrado y como con el r solito se usa la desviación estándar, me parece. De hecho, yo sabía que lo que daba esto y me daba otro r cuadrado y era porque estaba usando, como que combiné unas cosas, como que combiné definiciones del r cuadrado con la del r. Entonces vi mal una fórmula. Entonces esta es la definición que está en el libro, en el Chapra. No sé si lo tienen. Entonces i menos i barra punto al cuadrado, este es el ST que les dije recién. Y mi r cuadrado va a ser el 1 menos mi ST partido en SR. ¿Sí? Eh, sí. Parece que sí. Entonces voy a entregar, ahora voy a evaluar mi función. Entonces, evaluar una en los primeros. Para ver cuánto me da el R. Cuánto me da el R. Entonces, los coeficientes 1, mi valor es X y mis datos y 1.
Y tirémosla a ver si no hay errores. Hay un error. Check from supported. La línea 20. No, línea 31. Eh, Parece que puse un espacio de más. Polical, no sé escribir tampoco. Ahora sí, estas cosas pasan. De cuando programen les va a pasar, así que es lo mismo. Eh, 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 Y el error me dio. Aquí era. Esto es así. Y ahora sí. Esta es la definición del libro. Yo lo escribí mal, ¿no? Es ST menos CR partido en ST. ¿Ya? Entonces el error para el primero, el R cuadrado, perdón, para el primero me da 0.6654, bla, bla, bla. Entonces hagámoslo, corrámoslos para todos. Para el primero, para el segundo, para el tercero y para el cuarto. Entonces el cuarto, pongo puros cuatros. El tercero, pongo un 3 aquí y un 3 aquí. ¿Se va entendiendo? Si no me dicen no va. Si voy muy rápido, muy lento, no sé. Tiremos todo lo R cuadrado. Entonces me da el primero, o sea, el primero 0.666 algo. Segundo 0.666 algo. Tercero 0.666 algo. Y el cuarto 6.666 algo. O sea, son todos muy parecidos. Y si ustedes ven acá, los datos no son parecidos. Y bueno, agreguémosle a este plot, agreguémosle mi regresión lineal, po. Entonces agreguémosle el poly. Si yo le pongo esto como mi ifit, si hago el polyval, lo ploteo encima, va a ser la línea que yo obtuve con mi aproximación, ¿ok? Entonces pongámosle para el x4. Entonces polyval coefs de 4, x de 4 y corrámoslo. Le estoy agregando solamente mi cosita acá y acá no le tenía que poner esto para que me tire una línea continua. Entonces acá la línea continua es esto, pero estos eran los datos del 4, po. Entonces como que nada que ver. Nada que ver esta línea con estos datos. No había cómo aproximarla. Entonces ahora tirémosla con la del 1, no sé. La regresión del 1 va a ser x1, coeficientes de 1, evaluado en. Acá de nuevo el polyval es la aproximación de que yo voy a obtener. Se lo corro. Esto era x, no x1. Lo corro de nuevo. De nuevo puse x1. No lo borré eso. Ay, 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 ya. Y estoy acá. Entonces, esta va a ser mi línea del X1 y esta es mi línea del X4 y en verdad eran lo mismo, como que esta partía de antes porque yo tenía los datos desde el 4 y la otra solo desde el 8, pero eran como la misma línea, eran casi igual. Entonces me dio la misma regresión lineal con casi los mismos coeficientes, casi lo mismo R cuadrado para estos cuatro datasets súper distintos. Entonces acá lo que quería ilustrar es que ustedes tienen que tener ojo igual cuando hacen este tipo de cosas y siempre mirar los datos y ver cómo se comportan, quizás modificarlos si es que es necesario, o decir, no, sabéis que no, esto no sirve para estos datos. Porque acá si yo me guiaba solo por el recuadrado, digo, ya, este recuadrado igual está cercano a uno y más cercano a uno es mejor, entonces me quedo con esto. Pero en realidad si yo tenía los datos 4 no había por dónde hacer esta línea y el R cuadrado me decía que era bueno. Entonces ahí es lo que quería ilustrar que ustedes ahí tienen que tener ojo con esas cosas. Y ahí terminamos la P1. No sé si les queda alguna duda. No, sí, no sé. Si no me dicen nada, voy a asumir que no. Vamos para la P2. Aquí está mi enunciado. Entonces la P2 me dice, implementa una aproximación lineal para el modelo que sigue la siguiente ecuación, que es y es igual a por x por L elevado a beta x, y utiliza el modelo para estimar alfa y beta si es que nosotros tenemos los siguientes datos.
y les puse una tablita. Eh, entonces, primero, revisión lineal. ¿Qué? Acá hay un L o algo. ¿De dónde es eso revisión lineal? Entonces, acá les voy a mostrar una manera de cómo ustedes pueden linealizar algunos datos. Pueden hacer revisión lineal, sacar alguna línea, sacar unos coeficientes y después volver al problema original. ¿Ya? Entonces, saquemos el enunciado de esto. Screen clipping. No voy a sacar la tabla porque ¿para qué? Pongámoslo esto en... Acá pongámosle esta P2. Acá está. Y queremos ver cómo iniciar esto. ¿Ya? Entonces cuando ustedes tienen como L o algo y como el logaritmo está llamando, ¿no? Tenemos... Acá está mi lapicito. Y es igual a alfa por x por L a beta por x. Entonces yo sé que si llamo el logaritmo, como que me puedo echar este e y sacar esto. Entonces, ¿qué pasa si hago el logaritmo? Voy a hacer logaritmo de ahí. Es igual al logaritmo de alfa por x por L elevado beta por x. Y esto es el logaritmo de la suma de las cosas cuando yo multiplico. ¿Sí? Esto es solo cositas de logaritmo. Más logaritmo de L elevado beta x. Esto es igual a logaritmo de alfa más logaritmo de x más logaritmo. Entonces, logaritmo de es 1 y el exponente del logaritmo sale para afuera. Entonces, beta por x por 1. Y acá, bueno, no quedó lineal, pues. Esta no era la forma de hacerla, ¿cierto? Porque ya, pues, me queda una constante. Esto va a ser constante. Entonces, esto puede ser como su a. Esto me queda algo por x. Entonces, esto puede ser como su b. Pero acá me queda esto que es el logaritmo de x, que x es mi variable. Entonces, como que no, ¿qué hago con esto? Ahí no cacho. Entonces lo que podían hacer ustedes en realidad era dos formas. La primera es como pasar el x dividiendo acá y después sacar el logaritmo. O la segunda es como fallar en esta, pero pasar restando el x ahora. ¿Ya? Entonces el logaritmo de y menos x, o sea, perdón, dividido. Cuando yo resto logaritmos puedo dividir las cosas. Entonces esto va a ser logaritmo de alfa más logaritmo de, perdón, más beta por x. ¿Ya? Entonces acá sí voy a tener una cosa lineal, po. Acá yo solamente esto va a ser mi b, esto va a ser mi a, aquí está mi x, entonces tengo algo como a más b por x, y acá yo todo esto le llamo y, como un y grande, pongámosle y prima, o y barra, ¿ya? Y ahí esto es un modelo lineal, po. Yo solamente escribí, me definí otra variable y, que depende de x también, entonces ya tengo un modelo lineal y lo voy a poder hacer la revisión lineal que hicimos antes, ¿ya? Entonces hagamos esto ahora en MATLAB. Aquí está el MATLAB, lo abro. Eh, ah, 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 New script P2. Eh, 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 ¿Dónde les pongo lo de la pausa? Bueno, les voy a mostrar lo de otra forma de, ¿cómo se llama esto? Animar primero. Sigue como la misma idea de los frames, que yo como que hago alguna modificación al gráfico y saco frames, pero es como solo con un comando, ¿ya? Entonces, si ustedes ponían acá en vez de hold on, como pausa, o sea, perdón, no en vez de hold on, sino que además de hold on, ponen pause, y acá va los segundos que quieren pausar. Yo voy a poner uno, entonces lo voy a poner en cada segundo, pausa de uno, pausa de uno. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es grafico algo, pauso, para después poder graficar lo otro y va a ir moviéndose el gráfico, ¿ya? Entonces pongo pausa y corrámoslo.
se puede hacer rápido para correr la figura y se puede ver. Entonces está mi figura, pauso un segundo, saco la otra, pauso un segundo, saco la otra, pauso otro segundo, saco la otra, pauso otro segundo, saco la otra. ¿Ya? Entonces esa era otra forma de animar que era solo con el pause, ¿ya? Que en realidad es solo pausar mis gráficos, porque el otro era hacer un video como sacando frames y lo ahora es yo hago gráficos, lo pauso y espero unos segunditos para seguir con los gráficos que yo estaba haciendo, ¿ya? Eso sí, con esto no sé, no he visto cómo que sí se puede guardar. Probablemente sí, pero probablemente sea como más engorroso que el otro método. Entonces ahí usted, no sé si se les pide que guarden el video, creo que no. Entonces ahí cuando ustedes hagan el video pueden hacer el video de usted explicando la cosa. Pueden ver con qué método ustedes quieren animar. ¿Ya? Entonces, ahora sí hagamos la P2. Voy a recordar que pasamos este modelo de y igual alfa por x por elevado a beta x a este modelo, ¿ya? Y ahora lo queremos hacer. Entonces, de nuevo pongamos, ¿cómo se llama esto? El clear all, CLC, bla, bla, bla. Ya, entonces CLC, clear all, close all, para que no pasen cosas raras. Esto solo como que me reinicia las variables, los gráficos y todas las cosas. Entonces mis X eran, me lo voy a definir nomás porque no hay manera como de comprimir esto. Como que no están X espaciados estos X, así que no los puedo poner como con un rango y como de manera compacta. Solo lo voy a poner así. 0.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8 y mis I son 0.75, 1.25, 1.45, 1.25. Acá solamente estoy poniendo números. Estos son los que estaban en la tabla, lo pueden revisar. Eh, entonces plot para ver cómo son los datos. Entonces pongámosle un punto y celestito. Y pongámosle marker size más grande de nuevo para que se vean. Vamos a escribir, coma, marker size. Marker size 20. Entonces explotimos esto. Lo corro. Y aquí así son los puntitos, ¿ya? Entonces van como suben y después bajan, ¿ya? Y entonces ploteemos ahora el, el logaritmo de i, perdón, mi nueva variable i es el logaritmo de i partido en x, ¿ya? Entonces yo me lo voy a definir. Entonces i barra va a ser igual a log de i punto dividido en x. O sea, me lo hago vectorial, ¿ya? Esto va a ser un vector porque la función log puede trabajar en vectores y yo le pasé un vector porque dividí el vector x y componente a componente con el x. Ok, entonces yo acá voy a poner figure para hacer una nueva figura, como que si ustedes llaman este comando se les va a hacer otra figura y no van a tener como que ir borrando la anterior para que salga la nueva o sobreescribiendo la misma figura siempre. Entonces acá me va a salir otra figura y voy a plotear los nuevos datos, ¿sí? Entonces va a ser mi x, porque el x no lo cambié en mi modelo, ¿cierto? Cuando yo lo modifiqué, el x sigue siendo el mismo. Y mi i barra, entonces voy a plotear x, el i barra, ploteémoslo con circulitos rojos. Entonces lo ploteamos. Entonces acá está primero mis datos originales a la izquierda y los datos modificados a la derecha. Entonces aquí ven como que si van a seguir, como que se parecen lineales, ¿sí? Por lo menos. Entonces le vamos a poder hacer una aproximación lineal, ¿ya? Bueno, sigamos con eso. Entonces ahora hagamos la aproximación lineal como lo hicimos antes con el polyfit, ¿ya? Entonces mis coeficientes van a ser el polyfit. El polyfit es importante que lo manejen porque les va a hacer la vida más fácil. Así que si no lo entienden, me dicen nomás. Entonces el i barra. Entonces, estos van a ser mis datos y yo les voy a crecer la aproximación lineal.
Y vimos que con el polyfit, si yo le entrego mis datos, y un 1 me va a hacer esta aproximación lineal, me va a entregar mi coeficiente A y mi coeficiente B. ¿Ya? Entonces, el polyfit me va a entregar dos cositas. ¿Qué van a hacer? Entonces, la que acompaña al X va a ser la primera, va a ser beta, y la que está solita va a ser la segunda, va a ser logaritmo de alfa. ¿Sí? Entonces, pongámosle los nombres. Beta va a ser igual a coeficientes de la primera componente, y logaritmo, pongámosle como ln alfa, va a ser igual a los coeficientes de la segunda componente, no la tercera. ¿Ya? Estamos ahí. Y ahora vamos a poder plotear el... Ploteemos ahora, pongamos hold on, para tener el mismo gráfico acá. Y ploteemos nuestra recta que vamos a obtener de nuestra aproximación lineal, ¿ya? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se plotea? Ya, plot del X y voy a hacer mi polyval de nuevo, ¿ya? Entonces el polyfit y el polyval siempre van juntos. Yo hago el polyfit para tener los coeficientes del polinomio, sí, del polinomio que voy a querer. En este caso va a ser un polinomio 1, que es una recta. Y el polyval es para evaluar estos coeficientes y obtener como el vector que yo quiero, que va a ser mi aproximación, ¿ya? Para que les quede bien claro, de nuevo si no entienden, me avisan nomás. Entonces polyval, le voy a pasar se pasa primero los coeficientes. Vamos a hacer coeficientes y mi X. Y ploteémoslo así, ¿no? Como que sea una línea continua. Entonces esto me va a tirar dos gráficos, el que hice primero y después el segundo, que son las modificadas. Acá está el primer gráfico, bueno, esto ya lo sabíamos. Y acá está el segundo gráfico, que es los puntitos, que son los datos que yo tenía, y la recta, que va a ser mi aproximación lineal que yo obtuve, perdón, que yo obtuve con el polifito, ¿ya? Entonces, eh, ya, pues, ¿respondió la pregunta o no? ¿Cuál es la pregunta? Utiliza el modelo para estimar alfa y beta. Bueno, nosotros estimamos beta, pero estimamos el logaritmo de alfa, ¿o no? Acá esto me da el logaritmo de alfa, que es lo que yo hice. Entonces, para recuperar el alfa, entonces recuperemos el alfa, va a ser igual a la exponencial del logaritmo de alfa, ¿o no? ¿Cachan eso? Si leo la exponencial del logaritmo va a ser el numerito cero, ¿cierto? Em, exponencial del logaritmo de alfa sería igual a alfa. ¿Ya? Entonces, veamos si dio bien ahora, po, porque yo entonces estimé mi alfa, estimé mi beta y yo voy a poder tener esta relación. Entonces lo que hice yo fue, a través de una aproximación lineal, estimar esta otra función que no era lineal, po. Entonces veamos si efectivamente me dio algo bonito, ¿ya? Entonces ploteémoslo, sacamos una nueva figura, ploteemos lo mismo, mis datos originales, y ahora ploteemos ¿cómo se llama esto? La cosa polinomial, mi polival. Perdón, en este caso no es el polinomio, pues, porque yo voy a volver a este, ¿cómo se llama? A esta función exponencial. Entonces ahora voy a plotear mi estimación que me salió, que era alfa, que el alfa que yo obtuve por el X por el L al beta que yo obtuve. Entonces va a ser mi alfa, que me lo definí, va a ser por X, y esto va a ser punto porque quiero que sea vectorial, la exponencial del beta que yo obtuve por mi X. Entonces voy a plotear lo que me dio. Run. Eh, ¿Y dónde me salió? Hasta aquí. Entonces no le puse hold on, entonces no tiró los puntitos. Ahora sí. Ahora hold on. Y ahí sí. Entonces, aquí eran mis puntitos originales en celeste. Y esta es mi función aproximada, que es lo que yo obtuve.
Pues igual, está bastante cercana, después lo podríamos sacar el error si quieren, eso lo pueden hacer ustedes, para ver que efectivamente nos aproximamos como razonablemente con una cosa lineal a esta función que no, que a priori no sería lineal. Entonces estamos con esa y son las 3:30, entonces si quieren hacemos un break, si no, no. ¿Qué, qué piensan? Uno sí, dos no. Sí, no, no sé. Uno sí. Uno. ¿Por qué responden cuando digo así? Ya, entonces vamos a hacer un break. Vamos a volver a las 3:36. ¿Ok? Se ve pausa. No estaba grabando. Ahora sí. Entonces vamos a hacer la P3. Tengo que comprar ese paquete. Eh, eh, qué triste. Usa el RAND. Sí, está bien. Sí, voy a usar el RAND, que me parece que hace como casi lo mismo. Mm, set to random value. Sí, porque también lo saca de una normal. Entonces la idea, igual era criterio de ustedes ver cómo era ese error. ¿Sí? Es como parte del problema que lo modelen y vean como cuál tiene sentido. Pero usar ese está bien el rand n. El otro, si no tiene un paquete, usualmente hay una función que lo hace. Ya, vamos a hacer la 4. La 3, perdón. La 4 se le puede dejar la solución. Entonces la 3, primero interpolación, una cosa facilita como genera 3 puntos de una parábola, como que usted diga cuál es la A, el B y el C, y use interpolación para exterminar los coeficientes y vea si como que nos devuelve la misma parábola. ¿Ya? Esa como la idea del problema era como algo simplón para ver que efectivamente esta interpolación sirve, y en realidad como que no hay mucho que hacer con interpolación ahora porque el profesor alcanzó a pasar lo de como esto de la matriz de Van der Monde, ¿cierto? Bueno, les puedo hacer el repaso, que era, yo tengo mis datos de x0 y 0, y la idea ahora es encontrar una función, pero que sea igual en los puntos que yo tengo, ¿cierto? Antes era acercarme nomás, y ahora es que sea igual, igual. Entonces, por ejemplo, acá en aproximación, yo acá podía tirar una cosa lineal, pero en esta interpolación, como si yo la quiero globalmente, no voy a poder tirar esta recta lineal porque no va a poder pasar por todos los puntos. Después ustedes van a ver que en realidad interpolación se puede hacer como por pedazo, así como ustedes podrían haber hecho como pum, 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 como pura recta así uniendo estas cosas, pero eso se ve después. Y por ahora solo vimos como interpolación polinomial, que es que ya yo busco una función phi que sea igual en todos los puntos que yo conozco. Quiero interpolarla, quiero decir que quiero saber como datos fuera de esto. ¿Sí? Y yo propongo que es polinomial. ¿Y por qué lo propongo? ¿Por qué tiene algo de sentido esto? Bueno, porque por lo que habíamos visto en la ayuntía 3, lo del polinomio Taylor, que yo puedo aproximar cosas por polinomio, ¿sí? Como más un resto. Y si la función se porta lo suficientemente bien y el polinomio es de su orden suficientemente grande, entonces voy a poder llegar a una aproximación igual buena. Pero igual acá esto es una aproximación y en este caso es una interpolación. Entonces ahí va a haber un poco de cambio y la interpolación vamos a ver por qué no es tan buena de esta manera. No es que no digo que la interpolación en general no sea buena, sino que de esta manera con la matriz de Van der Monde, que era esta, porque yo propongo phi de x igual a este polinomio gigante. Entonces como lo quiero para cada i, entonces esto sería como phi de x0 va a ser este polinomio gigante, y tiene que ser igual a i0. Phi de x1 va a ser este polinomio gigante, va a tener que ser igual a i1 y todo eso. Entonces eso lo podíamos escribir como una matriz, que sería como los unos y los coeficientes x. Esto van a ser datos, pues no van a ser incógnitas, esto de x. Y esta es la matriz de Van der Monde, y esto es lo que yo quiero estimar, los coeficientes del polinomio, y estos son datos igual, ¿ya? Y bueno,
vamos a ver que, o se vio igual el profe, que no es tan buena esta matriz porque como que va del 1 hasta el xm más 1 y esto está elevado a m, entonces como que esto, no sé, pues, puede estar lleno de cero aquí y acá tener como 7 millones, así. Dependiendo del rango de mi x, puede tener cosas muy altas, muy grandes, y hay algo que se llama el número de condicionamiento de una matriz, que es como se usa para ver como, para cuando yo estoy invirtiendo la matriz, y es como el valor propio más grande menos el valor propio más chico como valor absoluto, y eso es muy grande, entonces invertir la matriz va a ser más difícil, ¿ya? Bueno, para resolver este problema entonces es solamente resolver esta cosa matricial, ¿ya? Entonces, si A por alfa, entonces yo voy a tener como A por alfa es igual a beta. Entonces, si yo paso como la invertida de alfa de A por la izquierda, me va a quedar esto, ¿ya? Y estas cosas en MATLAB se pueden resolver como súper fácil, ¿ya? Lo vamos a ver ahora entonces. En MATLAB se pueden resolver estos sistemas de ecuaciones como sistema de ecuaciones. Vamos a usar esto que se llama left division, ¿ya? Y la cosa es que si tenemos x por a como matrices igual a b con x la incógnita, entonces la solución va a ser a partido en b, que es la definición de esta división cuando yo estoy trabajando con matrices. Y si tengo ax igual a b, la solución es a y left division b. Entonces esto es equivalente a la invertida de a de la grande por b. Y en este caso es equivalente a la b por la invertida de a, ¿ya? Entonces esas son las left division y veamos un ejemplito. Entonces, no sé, pongamos un sistema de ecuaciones como 2x1 menos 6. Lo voy a copiar, esto lo puse antes, así que para no perder más tiempo, lo voy a copiar nomás. Consideremos este sistema de ecuaciones. Entonces, mi matriz A va a ser los coeficientes de esto, ¿cierto? Acá se comió unos menos. Esto era un menos, esto era un menos, esto era un menos y esto era un menos. Entonces, la matriz A va a ser los coeficientes de esto, ¿cierto? Entonces, A la podemos definir como, vimos que la podemos definir como por filas o por columnas. Yo la voy a definir por columnas, que es así. Entonces, la primera columna 2, 3, 8. Y aquí yo le pongo traspuesta, porque si yo pongo 2, 3, 8 va a ser un vector fila y yo con un vector columna. Y cuando definía matrices, yo vi que cuando pongo una coma es que como que estoy definiendo la siguiente columna, y cuando yo me pongo un punto y coma es que estoy definiendo la siguiente fila. Entonces, como lo vamos a definir por columna, pongo una coma, hago la siguiente columna que va a ser menos 6, menos 1 y 2, de nuevo traspuesto. Y la última columna es menos 1, 6 y menos 2. Pongo punto y coma para que no me tire la cosita. Y la matriz B, en este caso, es solo los cositas de la derecha. Va a ser igual a un vector columna. Hay algo en el chat, lo voy a abrir ahora. No es menos 6, menos 1 y 1. Sí, muchas gracias. Y la B va a ser 38, 34 y 40 y una comita, comita y punto y coma. Comita porque es vector columna. Y punto y coma porque no quiero que me lo muestre. Entonces, yo sé que la solución 1 va a ser igual a, porque este sistema yo lo escribí como A por X es igual a B, ¿ya? Entonces yo sé que la solución como algebraicamente va a ser imp de A por B. Entonces veamos qué nos tira esta solución 1. Dimension array, ya, me faltó una comita acá, ¿sí? Da lo mismo, error. Y la solución 1 me va a tirar esto y veamos que esta ¿cómo se llama esto?
este comando, left division, es equivalente. La solución 1, solución 2, igual a left division b, y me dio lo mismo. Entonces, esta es una manera más compacta de poder, ¿cómo se llama? Resolver este tipo de sistemas de ecuaciones, ¿ya? Entonces, hagamos lo que nos pide el enunciado. Entonces, P3. Interpolación. Entonces, hagamos. Nosotros nos piden proponer una parábola, así que yo voy a poner la parábola. Aquí está. Y es igual a 2 por x cuadrado menos 3 por x más 5. Entonces, esto va a ser como 5 por aquí. Como así. Una parábola así. Y ya, pues démonos 3 puntos. Entonces, consideremos como datos x1, y 1. eh, como el 0, y el 0 acá va a ser 5. Consideremos el x2, y 2, 3 cuartos. 3 cuartos va a ser este punto de acá, que es como, como el justo donde está abajo. Y este punto se saca como, ¿cómo se llama esto? Como derivando igualando a 0. ¿Sí? Como si yo derivo igual a 0, entonces este x va a ser este puntito acá, como el justo que está debajo de la cosa, porque es donde la deriva es 0, porque va a ser una línea. ¿Ya? Eh, bueno, esto es un comentario nomás, entonces va a ser como 4x menos 3, esta es la derivada, igual a 0, y si reemplazamos, o sea, si despejamos, el x va a ser 3 cuartos. ¿Y cuánto va a ser esto? Bueno, hagámoslo en MATLAB, porque por algo tenemos el MATLAB, y usemos el polival, po, porque estoy generando un polinomio que va a ser una parábola. Entonces acá pongámosle pura punto y coma, porque ya no quiero ver estas cosas. Eh, entonces mi parábola era 2x cuadrado menos 3x más 5 solito. Entonces mis coeficientes van a ser el 2, el menos 3 y el 5. Y el polival yo también lo puedo hacer en un punto. Entonces, bueno, veamos los puntos. Evaluémoslo en 0, que ya lo hicimos, ya sabemos que es 5. Evaluémosla en 3 cuartos, que es el punto que yo quiero ver. Y evaluémosla en 3 medio, porque se me dio la gana. ¿Ya? Em, Le puse C, pongámosle C mejor. Entonces, acá en 0, evalúan 0, aquí estoy evaluando teóricamente mi parábola, ¿ya? Solo para generarme mis datos y después hacer la interpolación que yo les dije, ¿ya? Entonces, en 0 va a ser 5, en 3 cuartos va a ser 3.875 y en 3 medio va a ser 5. Entonces, tenemos estos datos. 3.875 y 5. Entonces, como que yo voy a tener estos tres datos. Acá, acá y acá. Y le voy a hacer una interpolación acá. ¿Y de qué tamaño de qué orden tiene que ser interpolación? De orden 2. Porque acá vimos para la interpolación que ustedes han visto, el polinomio tiene que ser, el grado del polinomio más 1 tiene que ser lo mismo que el número de puntos. ¿Ya? Entonces acá el número de puntos es 3. Entonces el grado del polinomio más 1 debe ser 3. Entonces el grado del polinomio debe ser 2. ¿Ya? Bueno, entonces hagamos ahora tenemos nuestros 3 puntos. Entonces pongámosle como I1, I2, I3. Y hagamos la interpolación, po. Entonces podemos hacer el polyfit nomás. Polyfit. Entonces ahora si pongamos coefs. Coefs igual polyfit. De mi X y mi. ¿Cómo se llama esto? Ah, polyfit de mi X, de mi. Oh, ¿cómo? De mi X, de mi Y y de mi orden, perdón.
Entonces, mi x va a ser 0, 3 cuartos, 3 medios. Mi y van a ser los tres puntos y que me definí, y 1, y 2, y 3. Y el orden que quiero que sea es 2, lo que les dije. Entonces, me tiraron me voy a tirar mis coeficientes. Y veamos qué me tiran los coeficientes. Como que para recuperar la parábola me debería tirar un 2, menos 3 y 5. Efectivamente, me tiró un 2. Falló. No, pero son 0,1. Entonces dio un 2 o un menos 3,0001 y un 5. ¿Ya? Entonces yo recuperé mi palabra con el polyfit. Bueno, y esto tenía sentido porque ustedes saben que por 3 puntos pasa una única parábola. Entonces vimos ahora que la interpolación de verdad eh, tenía sentido, po. Entonces si yo puedo plotear esto como plotear los puntos, plotear mis 3 puntos y plotear la parábola que me da. Entonces ploteémoslo como puntitos, como circulitos rojos. Hold on. Y ploteemos ahora la parábola que me da, que va a ser de nuevo polival. Ploteémosla como entre el menos 5 y 5. eh, Solo porque podemos. Entonces menos 5. eh, Saltándonos 0,2. Saltándonos 0,5. 5. ¿Recuerdan esta nomenclatura que es para hacer un rango? Mi polival, que va a ser los polival, van a ser los coeficientes que me dieron y mi rango. Pongámosle nombre mejor como t, x igual a esto, x y evalúa. Na, na, na. Puse una cosa de más. Y aquí me tiró mi parábola. No la ploteé bien. Ah, ya. Ploteé mal esta cosita. Y ahora sí. Eh, no le puse figure. Ahora sí. Figure. Ya ahora sí. Ahora sí. Me estaba guardando la cosa anterior. Entonces, tiene del figure. Y ahí me tira la cosita. Entonces vimos que recuperamos la parábola solo para ver que de verdad tenía sentido la interpolación. Entonces veamos ahora la B, que es la interesante. Entonces, pam, pam. Con eso terminamos. Consideremos esta función que es 1 partido en 1 más x cuadrado. Y queremos generar 5 puntos de esta función. Evalúan el intervalo menos 5, 5. O sea, puedo tomar cualquiera de esos 5 puntos. Y con estos 5 puntos hacer un polinomio, ¿ya? Entonces, ¿de qué orden va a tener que ser el polinomio? De orden 4, porque vimos que el número de puntos tiene que ser igual al orden del polinomio más 1, ¿ya? ¿Cierto? Entonces hagámoslo más MATLAB al tiro. Eh, Pongámosle de nuevo, script, P3B, aquí. Entonces P3B, de nuevo pongamos clear all, close all, todas esas cositas. Y generemos nuestra función. Para eso vamos a hacer ¿cómo se llama esto? Una función anónima, que la hicimos antes, en la segunda y la primera ayudantía. Entonces la función anónima recibe una arroba, el argumento que va a recibir, y la definimos nomás, po. Le voy a poner un punto y coma como para que pueda hacer de manera vectorial igual la función, po. Como que si yo le paso un punto, da lo mismo, pero si le paso un vector, lo va a poder hacer de manera vectorial. Entonces pongámosle punto y coma acá. Entonces, esto va a ser un vector, entonces esta división yo le tuve que poner punto y coma porque voy a tener que dividir por un vector esta constante, ¿ya? Entonces definimos la función de manera anónima. Y bueno, de unos 5 puntos en este intervalo. Voy a poner como esto nomás, menos 2,5, 0, 0,25 y 5 como puntos simétricos. Da lo mismo los puntos que se tomaran ustedes, ¿ya?
Entonces, ahora definimos y es igual a f de x, que van a ser los puntos evaluados, que son yo puntos que me tomé nomás, ¿cierto? Entonces, bueno, tiramos esto. Si quieren lo ploteamos como plot x, como f de x. Hagamos una figura nueva. Em, y pongámosle círculos. Círculos rojos. Rojos. Plot, pam. Y me tiró, van a ser como estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Van a ser estos 5 puntos de acá. ¿Ya? Ya, acá pongámosle 2.5 veces 95. Da lo mismo, ¿no? Si quieres lo ploteamos de nuevo, van a ser estos 5 puntos acá. ¿Ya? Entonces, plup. Esos 5 puntos son los que yo le voy a hacer la interpolación. Y como vimos tenía que ser de orden 4 porque tengo 5 puntos. Entonces le podemos hacer el polyfit de nuevo. Entonces coefs igual. Espero que le quede claro lo del polyfit, ya lo he usado como 8 veces. Entonces le traigo mi dato x, mi dato y mi orden, que va a ser 4. Y bueno, pongamos hold on para poder plotearlo. Y ploteamos la cosita. Plot de t, polyval de coefs, t. Y no he definido t, lo voy a definir ahora inmediatamente. Definamos t es igual como un espacio de línea, como para ver cómo la función, cómo sería globalmente mi interpolación. ¿Ya? Menos 5,5 y quiero 100 puntos en este intervalo. Entonces lo vamos a plotear y vamos a ver qué sucede. Entonces, como ven, tengo mis 5 puntos y mi interpolación va a ser esto. ¿Ya? Entonces agreguémosle ahora la función real a este plot. Hold on. La función real va a ser simplemente t, f de t, porque yo me definí f de t, y pongámosle verde. Entonces lo tiro. Ya, po. Y mi interpolación era esto, lo rojito, y la función real era verde. Entonces, como que no apañó mucho ahí, ¿cierto? No apañó mucho. Entonces, ¿qué más nos pedían? Hacer esto, y ahora nos piden generar 100 puntos y usar el polinomio que encontramos recién para encontrar valor absoluto, ¿ya? Entonces, solamente queremos ver cómo nos vamos a generar un vector de valor absoluto y nos piden ver cuál es el máximo. Entonces, como que yo digo, ya, con orden 5 no funcionó tan bien, quizás me tomo más puntos y voy a poder hacer una mejor interpolación, ¿o no? Entonces, veamos si eh, esto le hice un spoiler de la parte 3 que después nos piden hacerlo con 10 y con 20 puntos. Entonces veamos esto. Primero hagamos nuestros errores. El error absoluto va a ser igual al valor absoluto de f de t menos mi polinomio, que va a ser el polival de coefs de t, es lo mismo que usa acá arriba. Entonces esto va a ser mi vector de valores absolutos. Hagamos otra figura y ploteémoslo. Y bueno, como nos piden el máximo, saquémoslo, pongámosle título igual, como errores, errores absolutos. Y saquemos el máximo acá como display, eh, el máximo error es, y aquí le pongo más, le pongo string, y acá lo que quiero es el máximo error, entonces pongo max de mi vector de errores, ¿ya? La función max y min existen y creo que la tengo que usar en la tarea igual. Bueno, acá escribí mal figure, curvámosla de nuevo. Entonces acá me dice el máximo error es 0.43827 y aquí se veía este es el vector de errores, ¿ya? Entonces yo ploteo mis errores versus mi cosita. Entonces como que veo que en el 0, acá donde es 0 son mis 5 puntos, pues. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, mis 5 puntos los reservo porque la interpolación tiene que pasar por esos puntos. Pero fuera de ahí igual sube, como aquí hice como esta guatita, se ve que acá sube el error. Después en esta guatita sube el error y después vuelve. Y podemos ver cómo se comportaba así. Entonces ahora hagamos la parte 3. Entonces parte 3.
que era me piden hacer lo mismo, pero ahora en vez de tomarme 5 puntos, tomémonos 10 puntos, tomémonos 20 puntos. Así como con la hipótesis de que, bueno, no sirvió con 5, tomémonos más puntos y voy a mejorar, pues, porque voy a tener más orden y voy a poder aproximar de mejor manera. Entonces, bueno, tomémonos como un lean space, nomás como para generarme los 10 puntos, con 10 puntos, y generémonos otro con 20 puntos. 20 puntos, x2, ya. Y hagamos lo mismo que antes, pues. Entonces solamente tenemos que hacer literalmente lo mismo. Solamente copiamos, coefs, pongámosle coefs de 1, va a ser x1, y los datos acá van a ser f de x1, ¿cierto? Porque mi función f yo la definí, y mis datos observados van a ser la definición de f. Aquí solamente evalúo en mis vectores. Y pongámosle orden 9 tiene que ser, porque yo tengo 10 datos. Y para el otro, yo tengo 20 datos, tiene que ser orden 19. Y solamente cambiamos este 1 por un 2, este 1 por un 2 y este otro 1 por otro 2. ¿Ya? Entonces, hagamos el vector de errores. Solamente copiamos. Entonces, error 1 va a ser f de t menos polival de coeficientes 1. Aquí solo copié lo mismo que hice antes. Si no lo entienden, me lo dicen. Acá cambio los 1 por un 2. 2. Y ahora ploteemos todo junto. O sea, ploteemos. No sé si vieron cuando regrabé la ayudantía, como que puse dos figuras. Hoy me pasé la hora, son las 4:05, perdón. No me di cuenta. Eh, bueno, voy a terminar nomás, así queda poquito. Como que puse el gráfico a la izquierda y a la derecha, como juntos. Voy a hacer lo mismo ahora, como que mi gráfico de las aproximaciones y el gráfico de errores, ¿ok? Entonces eso se hace de la siguiente manera. Yo creo mi nueva figura. Voy a poner subplot de 1, 2, 1. ¿Qué me quiere decir esto? Que voy a tener un, que voy a tener una fila de gráficos, dos columnas de gráficos, y el tercero en qué gráfico estoy trabajando ahora, que va a ser el primero, y después yo voy a trabajar en el segundo. Sí. Aquí después van a ver cómo se ve esto. Ya. Entonces, ploteamos nuestras aproximaciones. Entonces, primero los puntos de x1 van a ser x1, como f de x1, pongámosle o circulito y celeste. Entonces ploteemos el x2, los puntitos. Ahora ploteemos sus aproximaciones. ¿Ya? Entonces hold on. Sus aproximaciones van a ser con el polival de nuevo. Entonces van a ser polival de los coeficientes. Entonces solamente lo copio y lo pego acá. Entonces los coeficientes para el caso 1 eran coeficientes de 1. Los coeficientes para el caso 2 eran coeficientes 2. Entonces plot t, polival, coeficiente 2t. Y acá voy a tener mis dos aproximaciones, los puntitos. Y ploteemos también la función real. Plot t, f de t va a ser la función real. Y pongámosle magenta para que se vea harto. Y ahora ploteemos todo y vemos qué sucede. Ojalá no haya errores. Hay un error. Línea 42. Fortitud. Me faltó cerrar este paréntesis. Aquí igual. Y ahora sí. Entonces, acá este es el subplot 1, 2, 1. Como ven, lo puse a la izquierda y a la derecha después voy a llenar. Y bueno, la magenta era esta línea de acá, era la real. Y esta va a ser la aproximación con 20, con orden 19 y se va lejísimo, ¿cierto? Como que van los puntos, pero después se tiene que dar demasiada vuelta para llegar a estos puntos y después para llegar a estos puntos, ¿ya? Entonces ahora veamos el gráfico de errores. Copiemos esto nomás, error absoluto. Entonces va a ser los errores 1, los errores 2.
corremos. Y el gráfico de errores. Y de hecho acá miren, me dicen polynomial is badly conditioned at points with distinct x values, reduce the degree of the polynomial, or try something. Esto quiere decir que lo que yo les dije del número de condicionamiento, que la matriz como estoy elevado ya a cosas, voy a estar elevado a 19, como que yo tomé el punto 5, va a tener 5 elevado a 19, y eso va a ser demasiado grande y comparado con un 0 que puede haber en la matriz, después como que los valores propios van a estar muy lejos, ¿ya? Y entonces acá se ven los errores absolutos, que se ve igual, como que acá donde es 0 de nuevo es los puntos, porque la interpolación debe pasar por ellos. Y acá se aleja, como que acá ustedes ven que se aleja y se va lejísimo. Y acá pasa lo mismo. El error va a ser gigante. Va a ser 8. Y ustedes pueden sacar también el máximo, como poner máximo error 1, máximo error 2 y ver eso. ¿Ya? Y entonces así queda. Y estaríamos. Pues le voy a poner leyenda para que quede un poco más bonito. Entonces los primeros son los puntos x1. La leyenda va a ser la segunda cosa que ploteé, son los puntos y 2. La tercera cosa que grafiqué son la interpolación. em, orden 9. La tercera cosa que ploteé son la interpolación de orden 19. Y la cuarta cosa que ploteé es la función real. Pongámosle teórica. Entonces acá era legend. Y corrámoslo nuevo como para que se vea bonito y me diga qué cosa es cada cosa. Como que ustedes en la tarea no tienen que ponerle nombre a los ejes, leyenda, título y todas esas cosas, ¿ya? Entonces acá me dice mejor como los celestes son los puntos x1 y 1, los rojos son el punto y 2, y acá me dice la interpolación, y en el otro gráfico puedo ver los errores. Y eso, estaríamos. No sé si les queda alguna duda o alguna consulta. No sé. Sí, no, parece que no. Entonces voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.